Muy buenas tardes nuevamente. Pues agarré paquete completo porque para desquitar el peaje voy a tener la oportunidad de seguir disfrutando de esta oportunidad de platicar con mujeres extraordinarias y sobre todo de temas que vuelvo a lo mismo. Han sido recurrentes y creo que las ventajas de que nos toque al final de la etapa del foro es que podemos haber pescado mucha información y eso me puede a mí facilitar las cosas de manera tremenda. Así que les doy la bienvenida, desde luego, a Patricia Field de León, a Elena Alti y a Mariana Escobar. Muchas gracias por estar aquí. Me da muchísimo gusto que nos hagan el favor de acompañarnos y sobre todo que podamos conversar de estos temas que ya se han hablado, pero a mí hay un tema que me llama la atención, incluso en la descripción de la charla, dice, invertir en las mujeres ha dejado de ser un componente de responsabilidad social para convertirse en un pilar de inteligencia de mercado y eficiencia operativa. En sectores de alto impacto como la salud, el consumo masivo y el financiamiento a pymes, la participación femenina es el factor que determina la resiliencia y la innovación. Este panel reúne a líderes que han transformado la inversión en equidad en un motor de rentabilidad tangible, demostrando que la integración de la mujer en toda la cadena de valor es la estrategia más rentable. Yo creo en todo esto, pero no basta que yo lo crea, basta que ustedes nos lo expliquen, porque aquí lo importante es conocer desde luego cómo es que hemos logrado, por ejemplo, con Patricia, que voy a iniciar con ella, desde un ecosistema de industria farmacéutica líder, cómo insertarnos en este mundo global. Y además de darte nuevamente la bienvenida, Patricia, voy a dar las reglas del juego para que nos alcance el tiempo. Tenemos 30 minutos para conversar, vamos a dialogar 27 minutos más o menos, 27.4 entre 3, no sé, vamos a 27 minutos, 28 minutos, y lo que vamos a hacer, intervenciones, tantas como ustedes quieran, se pueden interrumpir. Violencia no, por favor, estamos violencia no. Se pueden interrumpir, pueden dialogar, desde luego, y solo señalando que quieren participar, damos la palabra y lo hacemos ágil y padre, y que nos sea de mucha utilidad para todos. Podemos hablar más o menos rondas de 3 minutitos cada quien y damos la posibilidad que sea ágil el foro. Mi querida Patricia, cuéntame, la industria farmacéutica y desde el sector donde tú te encuentras liderando, ¿cómo ves las cosas? Danos un primer punto de vista. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Es un honor estar con ustedes aquí. Yo creo que hay mucho que decir. Hay cosas generales, hay cosas particulares. Voy a empezar por la industria farmacéutica, pero sobre todo la industria de la salud. Las mujeres han sido subrepresentadas en los estudios clínicos históricamente. Yo creo que para muchas aquí que piensan en menopausia y se han visto cómo se ha puesto de moda, y les voy a dar un ejemplo, ¿por qué se ha puesto de moda? Porque era un tema que nadie hablaba, que nadie estudiaba. Si cogemos enfermedades cardiometabólicas, yo creo que siempre pensamos que los hombres son los que se mueren de infarto. Resulta que después de cierta edad las mujeres se mueren de un infarto, con muchísima probabilidad. Pero nadie estudiaba ni hacía un estudio clínico, porque hemos estado subrepresentadas por siglos. ¿Por qué? Porque los estudios clínicos los diseña un hombre. Y es una cosa tan básica como esa, apenas nos estamos empezando a dar cuenta. Claro, no representábamos el músculo financiero, o eso se pensaba, pero hoy sabemos que el 80% de las decisiones financieras de un hogar pasan por una mujer. Entonces, históricamente en la salud hemos estado muy baja, muy poco representadas. Entonces, no hacían medicinas para las mujeres, pero nosotros somos más del 50% de la población. Entonces, no solamente, y por eso el título es tan apropiado, no es solamente de responsabilidad social, porque no es, ay, pobrecitas, no las representamos bien. Es que no le estás vendiendo o representando o atendiendo
a más del 50% de la población. Entonces, hace todo el sentido racional del mundo empezar a representar mucho mejor a las mujeres en los estudios clínicos, que hoy es un pilar estratégico de Novo Nordisk. Ser más inclusivo y tener mucha más representación, no solamente en el estudio, no solamente incluir mujeres, es incluir mujeres desde el diseño. Y ahí es donde se conecta muy lindo con las mujeres en STEM. Para eso, tienes que empezar desde el principio. No puedes empezar si hoy vamos a buscar cuántas científicas mujeres hay, todavía estamos súper representadas también. Entonces, yo quiero hacer más estudios clínicos, quiero que más mujeres participen en el diseño, pero voy a salir a buscarlas y no tengo suficientes. Entonces, desde un inicio tenemos que empezar, ¿a qué empezar a hacer? Para empezar a incluir y que las mujeres sientan que puedan ser científicas. Cuando lo son, darles las oportunidades para que estén dentro de eso. Porque hoy más del 60% del recurso humano en salud es mujer. Pero cuando vas a ver cuántas están en los cargos directivos o científicos, es menos del 24%. Entonces, si seguimos así, no estamos llegando a esa parte de la economía que necesita representación, además de un tema de sostenibilidad, sí, de propósito. No es solo propósito, es económicamente mucho más inteligente hacer esas cosas. Muchas gracias. Como ustedes pueden ver, todas están súper conectadas. Y entonces han venido escuchando también la conferencia anterior, sí, el panel anterior hablaba justamente de esto, ¿no? Todas las ventajas y las virtudes que da esta incorporación de equipos exitosos, virtuosos, de mujeres, líderes. Entonces, son muchas las ventajas y esto lo vuelve a reafirmar. Elena, tú estás en un grupo bien importante, Grupo Salinas, con un mundo de personas, no sé cuántas tú nos dirás. Sí, aproximadamente 120.000. 120,000 personas nada más. Aquello debe de requerir cierto talento para gestionar la multiplicidad de empresas más la multiplicidad de talentos. Pero ¿cómo hacen ustedes ahí, Elena, para que la inversión de talento femenino se traduzca en una mejor conexión, sobre todo en el consumidor final? Que esto lo logremos sentir y recibir los consumidores. ¿Cómo lo traducen? ¿Cómo lo trabajan? ¿Dónde están los esfuerzos? Pues a ver, creo que los esfuerzos no son particulares. O sea, como bien decías, llevamos 2 días escuchando caminos muy, muy paralelos. Parte de lo que se hace es entender que la diversidad, y la diversidad no solo de género, la diversidad de edad, en vista de muchísimas formas, no es moda, es estrategia, y es estrategia de negocio, y eso es clarísimo. Y eso lo tenemos tatuado todos y cada vez más. Creo que no hay fórmulas mágicas, pero sí que hay varios componentes que creo que facilitan el integrar esa diversidad en el día a día de la estrategia del negocio, ¿no? Una es la escucha, tienes que escuchar. De esa escucha te viene un dato, una data que tú la estructuras y eso te lleva a un diagnóstico, a unos insights claros y esto tiene que ir asociado con unos KPIs que hagan que esa hoja de ruta, ¿no? Esa estrategia, te lleve a donde quieres que te lleve, ¿no? Entonces, si tú haces todo eso y sigues esos pasitos, claramente, pues vas a llegar a un buen camino, ¿no? Creo que dentro de la empresa, independientemente de cuál sea o del sector en el que estemos hablando, hay 2 audiencias claras, ¿no? Una es la audiencia interna, que son esa diversidad en la gente que trabaja ahí, ¿no? Y luego la diversidad a la que te tienes que enfrentar en tus clientes, en los consumidores, ¿no? Y creo que para que eso funcione a nivel interno hay que tener muy claro que esa empresa, y en este caso hablo también de Grupo Salinas, lo que hace es invertir en talento. Ese talento tiene que estar interpretado de una manera que entienda cuáles son esos objetivos, esos KPIs, y que entienda que es agnóstico al género, a la edad, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ese talento, lo que tiene que hacer la empresa es mejorarlo.
tienes que capacitarlo dentro de una cultura corporativa que entienda que eso te lleva a buen fin. Creo que eso es muy, muy, muy importante de cara a esas audiencias internas, de cara a esos empleados en cualquier empresa y en cualquier sector de que estemos hablando. Y luego nuestros clientes, ¿no? Y dices, oye, pues realmente, hablábamos de mujeres, ¿no? ¿La mujer es interesante a nivel de negocio para una empresa? Definitivamente sí. Al 120.000 sí, por muchas razones, ¿no? Pues porque hasta ahora no la estábamos incluyendo de la manera correcta dentro de la ecuación, porque había sesgos de data que se están corrigiendo, en algunos de una manera más rápida, en otros no. La IA es un tema que creo que merece mucho debate, porque cómo alimentemos esa IA va a hacer que esos sesgos sigan estando ahí, ¿no? Y eso, pues bueno, tiene conversación por delante, ¿no? Pero realmente sí, invertir en mujeres es muy rentable, porque los datos nos están diciendo que la mujer es la que toma las decisiones en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Desde luego a nivel financiero lo toma. Es la mujer que decide cómo gestionar los gastos en el día a día, es la mujer la que decide si contratar o no contratar un seguro, por poner un ejemplo, o sea que es así. Desde un punto de vista, pues yo qué sé, de una entidad financiera, estamos viendo que la mujer está más y mejor vinculada dentro de una entidad financiera. Tiene más productos que, por ejemplo, puede tener un hombre. Y eso quiere decir que, bueno, pues se la conoce mejor, se la acompaña mejor y al final la relación entre esa entidad financiera y esa clienta, pues le va a llevar a mejor sitio, ¿no? Entonces, creo que hay muchas razones que tienen que ver al final con dato y con número, que hacen que tomes la decisión y que luego que veas que la decisión que has tomado ha sido una decisión muy eficiente y muy rentable. Muchas gracias, Elena. Mariana, desde el Banco Mundial, que es una parte fundamental donde ven esa data de la que hablaba Elena, porque no basta nada más tener la información. Hay que saberla interpretar, hay que saberla encauzar, hay que saberla definir, hay que saber alimentar a la inteligencia artificial. Si tú a la inteligencia artificial le alimentas datos equivocados, pues te dará resultados equivocados. Que además hay que seguirla ayudando porque se construye en base a todas las aportaciones conjuntas. Pero ¿cuál es el dato más contundente que demuestra que las pymes lideradas por mujeres hoy en día son sujeto de crédito más confiable? Yo tengo infinidad de casos en el Bajío y en los estados donde tú le das un microcrédito, y cuando hablo microcrédito, hablo de 1,500 pesos, o sea, pero quien llega y paga el 99% de ese microcrédito es la mujer. Es la mujer. O sea, tú ya sabes cuando vas a otorgar uno a un hombre o a una mujer, casi cuál va a ser el resultado. Cuéntame, Mariana, en tu experiencia, ¿qué están viendo desde allá? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Para los que no saben, el Grupo Banco Mundial trabaja tanto con el sector público y privado en la promoción de políticas, programas, proyectos que promuevan el desarrollo sostenible. Y entre esos es la inclusión de la mujer, especialmente en el sector financiero. Partamos de la base que hay brechas por todos los lados. Hay brechas de inclusión financiera entre hombres y mujeres de manera individual. Hay brechas de acceso en las pymes frente a las empresas más grandes, a las corporativas, y hay claramente una brecha de las mujeres que son dueñas de esas pymes. Por todo lado que tú lo mires, hay brechas, estas brechas se tienen que cerrar y muchas veces están asociadas, que creo que eso vamos a hablar un poquito más adelante, justamente a estas percepciones. Ahora bien, los datos nos muestran cosas diferentes, nos han mostrado, ¿no?, cosas diferentes. Lo primero, desde la perspectiva de riesgo se ha demostrado que las mujeres, como bien dices tú, son mucho mejor pagas. En diferentes regiones, en diferentes jurisdicciones se han hecho estudios que establecen que la mujer tiende a pagar mucho más a tiempo, digamos, y de manera mucho más juiciosa sus créditos, lo cual hace desde la perspectiva de riesgo, que es uno de los grandes, digamos, roles que tiene el sistema financiero, pues una mujer como con mucho más apetito, o si se quiere, mucho más costosa de prestar. Por el otro lado, desde el desempeño financiero también se han dado cuenta, y creo que esta cifra la estaban hablando en el panel anterior, y es que el desempeño también de estas empresas lideradas por mujeres, o donde las mujeres tienen una participación de liderazgo, se desempeñan muchísimo mejor. Hay una discusión importante de causalidad, digamos, o correlación, ¿no? Pero sí se establece que hay un buen desempeño donde las mujeres están liderando y tomando decisiones. Entonces, eso es un segundo elemento que para el sistema financiero es clave. Tú le quieres prestar a empresas que tienen buen desempeño, que te quieren y que te pueden pagar.
Y ya desde la perspectiva, digamos, de gestión de portafolio, que también es lo que hacen los bancos, ¿no? No solamente mirar y asegurar ese crédito individual que te pague, sino a nivel, digamos, de todo tu portafolio, este principio de diversificación. También se establece que en la medida que tú incluyas, tengas, digamos, dentro de tus segmentos dedicados, diferenciados, diversos, como dices tú, y no solamente con temas de mujeres, pues van a tener una mucho mejor gestión de riesgo desde el portafolio. Entonces, digamos, esas cifras las pueden ver particularmente para México. De hecho, desde la regulación, desde el Ministerio, la Secretaría de Hacienda, se establece una política pública que establece que las provisiones, que no es otra cosa que ese dinero que tienen que guardar los bancos a la hora de prestar en caso tal de que no te paguen, porque al final los bancos están prestando la plata del público, tienen que podérsela devolver, pues establece que teniendo en cuenta que la mujer paga mejor, tienes que provisionar un poco menos. Y eso hace que esos préstamos debería trasladarse a que estos préstamos sean mucho menos costosos y por ende haya mucha mejor colocación. Entonces las cifras están a nivel global, a nivel local también ya se han hecho estudios y esto hace que la mujer, pues claramente, como dices tú, sea un caso de negocio para el sector financiero. Pues sí lo es. La verdad que México no es la excepción si lo vemos región por región. Y bueno, pues aquí con Elena yo no voy a decir cifras que yo no conozca tan a fondo como ustedes, pero sí creo que la mujer es bien pagadora y bien chambeadora. En esos microcréditos hay historias de éxito que son geniales, que transforman comunidades y transforman familias, vidas. Entonces, pues eso es bien padre verlo también. Pero Sí, fíjate tú, perdona que te interrumpa, Julio. Y como se ha dicho ahora, estamos viendo que a nivel de cobranza, la mujer, el segmento, enfrenta esa deuda de una manera muy, muy, muy eficiente. Pero luego, como decíamos, eso no repercute en los criterios de riesgo. O sea, cómo luego las entidades financieras manejan ese dato en cuanto al criterio de riesgo, ahí se les hace complicado, hay muchas cosas. Creo que una de las cosas que tendríamos que hacer como industria es enfrentar ese dato de una manera mucho más generalista, aunar fuerzas para ayudar a la gestión del segmento, del género en sí misma. Creo que si eso se hace de manera individual, pues al final pues, las necesidades, los objetivos individuales de cada entidad financiera pues priman, ¿no? Pero si luego esos datos se vuelcan y se apoyan de determinada manera, si eso luego también hace que nutra la IA, estos algoritmos, etcétera, 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 no en un corto, pero en un medio y largo plazo, desde luego estaremos trabajando en conjunto y estaremos ayudando a que la mujer pueda enfrentar y emprender de una manera, yo no voy a decir más fácil, pero sí un poquitito más relajada, un poquito más segura. bueno, Y sabes, pasará de lo posible a lo deseable, ¿no? mira, Claro. y a mí me gustaría complementar un poquito lo que dice Elena, porque para que además esas cosas empiecen a pasar, tienen que haber más mujeres en el liderazgo. Ahí está. Porque cuando un grupo muy pequeño de lo mismo toma las decisiones, sigue tomándolas con ese sesgo y ese sesgo nunca cambia. Yo conozco un dato global que dice que en las compañías donde por lo menos hay 30% de mujeres en la junta directiva, se reduce el gap, el gender gap, en 15%. Entonces eso demuestra que, al igual que lo que les hablaba ahorita de los estudios clínicos, que lo que tenemos es que buscar la representación en todos los niveles, porque eso es lo que finalmente la representación da. Y está mostrado con números, que me alegra que cada vez tenemos más números para soportar por qué vale la pena. Ahí mismo me quedo contigo de una vez y yo preguntaría, una buena práctica que ustedes estén implementando, que a mí me gusta aquí sociabilizar las ideas porque es gestión del conocimiento, ¿no? Que quienes venimos aquí nos llevemos, oye, pues eso que están haciendo en en aquella empresa, puedo yo aplicarlo en mi nivel, tropicalizarlo, digamos, y utilizarlo. Dame algún ejemplo donde eso ya lo estés viendo tú o que quisieras compartir de una buena práctica que pudiera ser ejemplo de lo que platicamos. A contarles de una práctica que responde a lo que les estaba hablando ahorita cuando hablábamos de mujeres en estudios clínicos. Nosotros tenemos una alianza con la Secretaría de Innovación acá en México y conectado con la Secretaría de Salud para empezar a invertir en preparar mujeres para poder estar listas para estudios clínicos.
Entonces tenemos todo, nos aliamos con estos socios estratégicos para alcanzar estos resultados. Entonces estamos aliados en este momento con innovación, con la Secretaría de Innovación y la Secretaría de Salud. Lanzamos hace nada, 3 semanas esta iniciativa. Pero eso también va acompañado de un poco de lo que les decía. Tenemos una alianza desde hace ya creo que 4 años, ya las primeras niñas se van a graduar, donde aún las niñas que estén interesadas en tener unas carreras asociadas a ciencias, las apoyamos para que tengan sus estudios universitarios. Entonces, es entender dónde están esos gaps y tratar de irlos llenando para que hagan sentido, para que de verdad puedas cambiar la historia. No solamente decirlo, no solamente seguir conversando de esto, sino tomar esas acciones para poderlo hacer. Pero también tengo que decir que Novo Nordisk es una compañía donde ya hemos alcanzado más del 41% de las mujeres en cargos directivos. Entonces, para nosotros no es solamente un número. Yo quiero que sepan que desde a mí hace más o menos 4 años, mi bono está atado a que no haya diferencia en el salario entre mujeres y hombres. O sea, a mí me castigan si hay una diferencia. A mí y a todos mis pares. O sea, porque obviamente las mujeres son un poquito más sensibles a que eso está, pero no es como lo decimos, es la compañía lo dice, la compañía lo hace. Porque acá siempre decimos, lo que no se paga no se hace. Sí, si solamente se quedan palabras, no hacemos nada. Entonces, sí, si a mí y a mí, mis pares y mis líderes no trabajamos para cerrar esa brecha, a nosotros no la miden y nos castigan por no alcanzarla. Eso es buenísimo. La verdad es que no es buenísimo que las castiguen, es buenísima la política. Pero La verdad es la que... verdad esa no es la manera Pero de además lograrlo. lo dices muy bien, porque ayer hablábamos de esto justamente, del tema de, a ver, del dicho al hecho. O sea, todos llegamos aquí, y ayer lo decía Javier, Javier, ¿dónde está? No sé si ande por aquí, y uno de nuestros consejeros, y decía, es que aquí todos llegamos y somos como en la pandemia, nos volvimos buenos de la noche a la mañana. Y llegamos acá los varones al Women Economic Forum, los consejeros y todos, y con las mejores intenciones, y hombres y mujeres, pero salimos de aquí y ¿qué pasa? O sea, ¿cómo implementamos? ¿Cómo lo hacemos realidad? ¿Cómo realmente hacemos que suceda? Y eso está padrísimo, qué buena política, Sí, qué porque buena muchas práctica. veces no es ni siquiera mala intención, es que de pronto no Ni estás, siquiera lo ves, no lo ves, no te preocupas de ir a mirar la diferencia entre hombres y mujeres, claro. ¿no? Pero cuando te van a castigar, Ah, entonces dices, bueno, ahí ah, sí sí, ya. sí lo voy a mirar y sí lo voy a hacer. Muy bien, Mariana. A ver, Mariana, sigue habiendo una gran brecha de oportunidad para las empresas pymes, para una mujer, un grupo de mujeres. Ayer premiamos también a unas mujeres en la noche, un grupo de mujeres de Querétaro con una industria súper exitosa, textil, padrísimo, hombres y mujeres, pero vuelvo a lo mismo, fue una empresa que inició con mujeres. Y te hablan de sus retos y te hablan del camino que han tenido que luchar, pasar, etcétera. ¿Tú cómo lo sigues viendo? Hay una gran brecha todavía para que estas empresas sean candidatas incluso al crédito. O sea, y ahorita voy con Elena también porque le voy a preguntar cómo lo resuelven, porque de la intención y el hecho, soy una señora que le echo ganas, que tengo mi producto, es valioso, es de calidad, hice todo, y voy a un banco y me dicen, pues, ni te veo, ¿no? O sea, no existes, por muchas razones. Por muchas Pero razones. cuéntame tú, ¿qué ves? En efecto, yo creo que la situación, y gracias por la pregunta, es aún más preocupante porque no es necesariamente que los negocios no sean bancables, sino que así no sean bancables, pues no están teniendo acceso al crédito. De las cifras que tenemos en el Banco Mundial, el 63% de las mujeres no tienen acceso a crédito formal y alrededor del 70% que tienen un negocio no tienen el capital necesario para seguirlo impulsando. Entonces, es preocupante. Las razones son muchas. Las razones van desde historial crediticio, digamos, limitado, justamente la falta de acceso a esos datos que venimos hablando, que históricamente no hemos participado, ¿no? En las solicitudes de crédito, no, históricamente no hemos, digamos, tenido ese relacionamiento con el sistema financiero que hace que no se pueda tomar mejores decisiones. Temas de garantías, el tema de la propiedad todavía es un gran brecha que se vuelven las garantías en la medida en la que los países no exista
esa percepción, especialmente en zonas rurales, sobre, por ejemplo, la tenencia de la tierra y quién es el propietario de esa tenencia de tierra que trabajan la pareja normalmente, pues ahí existe un limitante adicional Y para la tenemos un mujer. gran problema. Por ejemplo, en México, si yo hago una pregunta aquí, ¿cuántas amas de casa o esposas tienen ellas la tenencia de la propiedad? No sé, no quiero, me va a dar hasta pena, no sé cuántas. Esa Pero cifra por lo sí no la- regular es del marido, no es de, o sea, por usos y costumbres, no sé por qué. Incluso en muchos estados te siguen casando mancomunadamente, pobre vida de los que caigan Mm. en eso. En vez de, claro, o sea, pues nunca vas a dejar al otro, nomás por el ranchito. Perdón, o sea, ya no puede ser, ¿no? Te interrumpí nada Exactamente, y más para de esta hecho acotación. tiene que ver, y ahí me estoy ligando ya con otra cosa que de pronto leen más desde sus cifras que ustedes tienen mucho más cerca, pero existe digamos, un bajonazo en la participación laboral por parte de las mujeres a partir de los 30 y tantos cuando empiezan a tener hijos. Entonces ahí empiezan a haber una serie de decisiones que incluyen el desempoderamiento económico, la falta digamos, de esa participación activa en la toma de decisiones, incluido en cómo toman y cómo adquieren, cuál es esa sociedad conyugal que están formando, digamos, y qué tiene esa sociedad conyugal, y además en el tema de ingresos, que de nuevo, no solamente por esa bajonazo en la participación laboral, sino por esos, digamos, malas prácticas que pueden todavía existir y estar presentes en el mercado, existe una diferencia en los ingresos que obtienen las mujeres y los hombres frente a un mismo, si se quiere, cargo, el mismo trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo esto son factores pues, que afectan que la mujer sea candidata al crédito, la falta de datos, menores ingresos, la falta de garantías, historial crediticio hace que sean, así paguen mejor, sean unas candidatas menos calificadas y con menos, o que los bancos tengan menos apetito para ellas. Ahora, existen otros temas que me llamaban mucho la atención en cuando ya hacemos un trabajo de campo más cercano, existen también esos mismos, digamos, comportamientos de la mujer hacia el sistema financiero, el desempoderamiento, el miedo frente a esa interacción hace que ellas mismas se autoexcluyan. Y esa información la encontramos cuando empezamos a medir la inclusión financiera con encuestas de demanda. Normalmente cuando uno trata de tener esta cifra del 63, 70%, uno tiene las cifras de los sistemas financieros. Los mismos bancos te las reportan con esa desagregación, que eso es muy importante desde la política pública, digamos, que existan esas políticas que exigen a los bancos reportar, porque empieza a haber la conciencia de las diferencias, empiezan a usar esos datos para el diseño de productos, pero además de eso también existen, digamos, desde los países, eso lo promovemos mucho desde el Banco Mundial, esas encuestas de demanda, donde tú preguntas sobre la percepción de la tenencia, tú tienes cuenta, ¿qué haces con esa cuenta? ¿Te sirve? Y muchas veces por miedo, por falta de empoderamiento, por falta de conocimiento, te responden que no, así el sistema financiero te responda que sí. Y esta cifra normalmente es diferente, ¿no? Entonces existen también esas barreras desde, digamos, desde esa misma autoexclusión y ese mismo relacionamiento de la mujer hacia el sistema financiero que hace que hoy por hoy esas cifras entre hombres y mujeres por lo menos sean diferentes. Sí, o llegas toda emocionada, hablamos de libertad financiera, toda emocionada y tienes que llegar con el marido a decirle que vas a empeñar la casa para que te den para tu nueva máquina. Pues la verdad es que broncón, ya ardió Troya, ni máquina, ni buen momento, ni nada, y adiós. Volvemos a lo mismo, mi querida Elena, te he estado provocando con esto. Tú tendrás mucho que decir porque eh, estas situaciones se conocen, cómo hacer, cómo cambiar esa parte para pues, hacer candidatas a las mujeres. Luego, yo he ido a infinidad de momentos en la Secretaría de Economía, lanzan campañas, incubación de empresas, lanza tu empresa, tal. Salen todas emocionadas con un superproyecto y luego. Sí, mil gracias. Yo creo que tiene que ver con dos cosas. Contesto lo primero de forma genérica, creo que tiene que ver con un esfuerzo conjunto de cultura financiera. Creo que a todos nos falta cultura financiera. Es el gran debe que tenemos como país, ¿no? O sea, y como audiencia, como consumidor, como gente, cuando digo gente, como personas que queremos prosperar a nivel personal y profesional, ¿no? Creo que todos, empezando desde lo gubernamental hasta lo privado, tenemos que hacer un esfuerzo para que todos entendamos bien o mejor nuestras finanzas. Entonces, cuando tengamos mayor información y mayor conocimiento, estaremos más empoderados a poder tomar
ya no solo decisiones, sino mejores decisiones. Creo que eso es un uno, ¿no? Y a nivel concreto, ¿cómo enfrentamos nosotros? En Grupo Salinas yo tengo el privilegio de estar trabajando en una compañía que tiene como propósito la inclusividad, porque el propósito es la prosperidad incluyente, ¿no? Que nos vaya bien a todos. Entonces eso marca ya muchas políticas de freno o no freno ante que las personas necesiten, ¿no?, de tu ayuda a la hora de poder prosperar, ¿no? Si alguien viene, esto en concreto en el Banco Acteca, que nació hace 23 años, era una de las máximas, ¿no? Si alguien viene a pedir ayuda para enfrentar su pequeño sueño, su pequeño reto, vamos a ayudarles. Efectivamente, hay unos criterios de riesgos que tienes que mantener, entonces la cantidad puede ser más chiquita, menos chiquita, pero ahí está, ¿no? Entonces, eso era una. O sea, siempre el sí y no el no, por defecto. Eso tiene que ver mucho con la cultura corporativa y con lo que quieres hacer crecer, ¿no? Y luego también entender, como decía antes, lo que necesita, ¿no?, esa mujer, qué es lo que está pidiendo, para qué lo está pidiendo. Hay que escucharle. Y con esa escucha tienes información y con información te puedes permitir paquetizar productos y servicios que realmente responden a lo que ella necesita. Porque igual tú no le puedes responder con la claridad que demanda, pues porque lo que tienes a día de hoy a nivel de producto, pues mucho más estandarizado, mucho más transversal, ¿no? Entonces, con esa información, pues paquetizas soluciones que muchas veces, fíjate tú, por lo que estamos viendo ya desde hace muchísimos años, no tienen que ver con solo soluciones financieras. A un banco también se le demandan soluciones no financieras. ¿Por qué? Porque en el entendimiento de lo que quiere conseguir necesita otro tipo de ayudas. Necesita ayudas desde un punto de vista jurídico, necesita ayudas desde un punto de vista más psicológico. Decíais antes, no, es que tengo que ir con mi esposo, ¿no? Mi esposo. Oye, ¿y ella a nivel particular cómo enfrenta eso, ¿no? Pues necesitas a alguien exógeno a tu día a día, a tu familia, que te ayude a entender cómo tú sola te puedes empoderar y tomar esa decisión, ¿no? Incluso a nivel salud, ¿no? Pues tú necesitas estar bien físicamente para poder tirar de la cuerda, porque a veces tu cuerda, la de tu familia, la de muchos, ¿no? Entonces, dar esa solución paquetizada desde el entendimiento de lo que se necesita financiera y no financieramente, creo que es parte de la respuesta que damos desde Banco Acteca. Creí que estaba bien y Valerie amablemente ya estaba en eso. Estaba todo bajo control, Valerie. Pare de sufrir. Aquí lo resolvemos. Aquí, finalmente, vamos contra reloj. Yo le pediría a Patricia un cierre pequeñitito, el mensaje, lo que tú les dirías a todas aquellas personas, mujeres que quieren hoy salir adelante en su propio proyecto, en su sueño, en la ilusión de lograr ese propósito por el que tanto han trabajado. Creo que ahí Mariana y Elena lo dijeron muy bien y yo creo que tenemos que estar mucho más seguras de nosotras mismas, creer que somos capaces, porque el primer cambio empieza en uno mismo. No podemos esperar cambiar solamente con que cambien los demás, sino nosotras atrevernos. Cuando a mí me preguntaron, ¿si estás lista para ese cargo? Yo no sé si estoy lista, pero yo voy y lo voy a hacer. Y creo en que yo puedo hacerlo. Yo creo que ese es el primero de todo, porque una vez uno ya está, todas y cada una de nosotras tiene una responsabilidad de ser un referente para la siguiente. Y así, mostrarle al mundo que nosotros podemos. Muchísimas gracias. Mariana, por favor, aplauso, por favor. Aplauso. Ya iba a cortar tu aplauso y es injusto. Es muy merecido. Por favor, Mariana, adelante. Mi mensaje yo creo que lo quiero dar para tres tipos digamos, de asistentes. Para los que trabajan en el sistema financiero, creo que es hora de diseñar productos a la medida, tratar de entender mucho mejor a las mujeres, qué lenguaje se les debe hablar, cuál es la información que debe usar para entenderla y cómo ofrecer esos productos que les genere haya seguridad, apetito y querer entrar, ¿no? Y obtener, digamos, un crédito, relacionarse con una entidad financiera. A la demanda, a las mismas mujeres, yo creo que únanse, yo creo que tratar de buscar apoyo, red, se vuelve súper importante para lograr ese empoderamiento del que ya hemos hablado y cerrar esas brechas, digamos, que existen desde la autoexclusión. Y el último, yo diría que no sé qué tantos hayan acá desde el sector público, la regulación, pero creo que la regulación es un elemento súper importante que no alcanzamos a tocar del todo, por lo menos para el sistema financiero, y empieza desde la solicitud de esos datos. Sin la data,
no se van a poder tomar decisiones acertadas. Muchas gracias, Mariana. El aplauso para Mariana, por favor. Gracias. Elena, si me haces favor. Se me quedó a 0-0, ¿eh? Yo creo que no voy a decir nada que ya no hayan dicho. Yo creo que el consejo es levantar la mano. No estamos solas, no estamos solos. O sea, siempre vamos a encontrar a alguien al lado que nos va a ayudar, que nos va a tender la mano, que nos va a decir cómo, que nos va a mostrar un camino. Creo que el no tenerle miedo es vital, porque de verdad que a día de hoy ya, aun con todos los peros, todos los problemas que estamos enfrentando, hay salidas, hay formas. Te pueden costar un poquito más, un poquito menos. Es cuestión de todos en el sumatorio que vayamos mejorándolo, pero ya a día de hoy es posible. Levanta la mano, di lo que quieres y alguien te va a ayudar en ese camino. Pues me encanta este cierre, porque creo que es lo que finalmente necesitamos. Así que, desde luego, Patricia, Mariana, Elena, vuelvo a repetir, siempre es un privilegio aprender de ustedes, escucharlas. Yo mismo me emociono. Ya estoy por ir a pedir mi crédito. Yo mismo me emociono. Bienvenido, ¿eh? La verdad es que me encanta que esta gestión del conocimiento se dé en estos espacios. Me encanta que entre todos podamos gestionar un mundo mejor, pero desde luego, qué mejor que ir de la mano con personas extraordinarias como ustedes que nos permiten mostrarnos el camino. Muchas gracias. Buena tarde.